Hola, Hola, ¿cómo ¿cómo están? están? ¿Se acuerdan de la semana pasada que vimos el video de Raimundo tratando de llegar al cielo? Pues no es el único que lo ha intentado. De hecho, desde tiempos inmemoriales muchas personas han tratado de alcanzar la salvación a través de obras, a través de cosas, a través de túneles, de escaleras y muchas de estas cosas por supuesto que no han funcionado. Y de hecho seguimos intentándolo de una y de otra forma, pero nada de esto todavía resulta. Entonces, ¿qué tal si vemos un poco qué fue lo que pasó la semana pasada con Raimundo? Explicamos qué pasó con todo esto de la filosofía, del ateísmo, de las religiones. ¿Te parece si lo vemos? Claro, vamos. De una. ¿Por qué la religión no le sirvió para poder llegar al cielo? ¿Pero qué significa religión? Religión significa nada más y nada menos que hacer. Los hombres y las mujeres queremos hacer cosas para poder llegar al cielo porque creemos que con nuestros propios méritos podemos ganar la eternidad cuando la Biblia dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Aparte de eso, la religión tampoco sirve porque hay muchas religiones que tienen las verdades totalmente deformadas. Incluso le piden a uno hacer 7 sacramentos para tener la salvación y después de que uno ya cumplió con los 7 sacramentos, le vienen a uno con el cuento de que tiene que pagar por un novenario para poder salir del purgatorio. Todos mis planes financieros se arruinan. Estamos perdidos. Perdidos, ¿me oyes? Pero pues miremos realmente si el purgatorio existe. Entonces vamos a buscarlo acá en la Biblia. Vamos a colocar acá, buscar. No hay resultados. Nos han estado engañando todos estos años. Hay religiones donde los mandamientos son trastornados, donde quitan una cosa y ponen otra. La mayoría de religiones tienen dioses falsos, animales, plantas, el sol, la luna, cuando la palabra claramente en sus mandamientos nos dice que no nos podemos hacer imagen de nada de lo que esté arriba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque vamos a hacer abominación delante de Dios. Ahora cuéntame por qué fue que Raimundo no pudo llegar a su objetivo utilizando las obras buenas. La respuesta es súper simple, pues las buenas obras delante de Dios, por más buenas que puedan ser, son simplemente un trapo de inmundicia. Es algo que da asco delante de Dios. Y el pactar con Dios, pues también es muy simple porque todo nuestro dinero le pertenece a Dios. Dios es el que pone las condiciones, en cambio nosotros tenemos que aceptar las condiciones que pone Dios. Es más, los únicos pactos buenos se le ocurren a Dios. De hecho, el matrimonio no se nos ocurre a nosotros, es un invento de Dios. Y el por qué a Raimundo no le funcionaron tampoco los títulos universitarios, porque simplemente todo nuestro conocimiento ante la presencia de Dios no tiene como poca cosa. Además, si uno cree que por darle a una persona necesitada, darle comida, darle dinero, con esto Dios va a permitir que uno llegue al cielo, está totalmente equivocado. Porque estas obras sí tienen un pago, por supuesto, porque Dios dice en su palabra que el que siembra cosecha. Va a tener su pago aquí en este mundo, pero por supuesto no va a dar la salvación, porque no es por obras. La relación que tenemos con Dios es Cristo vino y lo hizo todo. Fue todo consumado en Cristo Jesús. El mundo se enojó muchísimo porque al ver que ni con religión ni con sus buenas obras alcanzaba a Dios, lo único que hizo fue buscar la filosofía que lo pudiera ayudar a probar que Dios no existía, porque él estaba lleno de resentimiento. La mayoría de las personas que niegan la existencia de Dios siempre se van a basar en los escritos de algún autor anterior. Por ejemplo, se pueden basar en Heráclito, Epicuro, en Sócrates, en Aristóteles, en Pitágoras, pero cada uno se basa en alguien anterior. La filosofía empieza más o menos entre el siglo V y el siglo IV antes de Cristo, en el cual Sócrates y Tales de Mileto son los primeros pensadores. Grecia se la pasaba pensando en que todo había nacido a partir de dioses. Zeus, Apolos, Hermes. Hubo un momento donde algunos dijeron, no podemos haber salido de simplemente dioses. Este primer periodo se conoce como el periodo presocrático, en el cual Sócrates, Tales de Mileto y los sofistas empiezan a debatir de dónde salimos nosotros y empiezan a creer que nacimos a partir del agua, del aire, y otros simplemente piensan que nacimos de cosas indeterminadas. El segundo periodo es conocido como filosofía griega clásica.
Este periodo está caracterizado porque Platón, como discípulo de Sócrates, empieza a escribir lo que Sócrates solamente había pasado oralmente. Y Aristóteles es el primer discípulo de Platón. Ellos, como están en una temporada donde Grecia estuvo bajo guerra, empiezan a preguntarse acerca de la ética, la moral, lo que es bueno y lo que es malo, y empiezan a pensar y a dudar. Dicen algunos que Todo lo bueno viene por naturaleza, o sea que ya el universo tiene establecido lo bueno y lo malo y así se queda. Otros empiezan a decir que no, que lo bueno y lo malo es relativo, o sea que si yo golpeo a ella, pero yo pienso que golpearla a ella está bien, entonces es bueno. Pero si yo pienso que golpearla a ella es malo, entonces es malo. tanto el origen de la especie como también lo bueno y lo malo están en la Biblia. No hace falta investigarlas. Después de este periodo empieza el periodo helenístico, ya casi sobre el tiempo en que Cristo vino a la tierra. Este periodo se caracteriza porque los filósofos empiezan a mirar cómo la sabiduría les puede servir a ellos para su propio beneficio. La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si nosotros queremos sabiduría, debemos ir a la palabra de Dios. Ahí está toda la sabiduría que necesitamos. Hay personas que dicen Dios no existe y se toman toda la vida llamándose ateos, Tratando de explicar la no existencia de algo que no existe. lo cual es totalmente absurdo, porque es como si yo quisiera tomarme mi vida para explicar que no existen los pacandul. ¿Tú has escuchado hablar de los pacandul? No, No existen. no existe. ¿Para qué me voy a tomar toda mi vida explicando que los pacandul no existen si ya sé que no existen? Otros están diciendo que lo que no se mide, lo que no se ve, lo que no se puede explicar, entonces no existe. Si no cabe dentro de una ecuación matemática, entonces no existe. El agua existe solamente porque cabe dentro de una fórmula química llamada H2O. La velocidad existe porque cabe dentro de una ecuación que es distancia sobre tiempo al cuadrado. Pero, ¿acaso Dios, que es infinito, que es el principio y que es el fin, que es el primero, que es el último, que es el alfa y la omega, cabe en una ecuación tan pequeña? Jesús no puede caber en una ecuación porque Jesús es infinito. Pero si necesitamos hacerlo caber en una ecuación, Jesucristo elevado a la fe igual a salvación eterna. Tenemos una ley de estadística, la probabilidad. Tenemos 4 opciones. Yo no creo en Jesús y tal vez Jesús no existe. Pero yo, ¿cuándo me voy a enterar que Jesús no existe? Segunda opción. Yo no creo en Jesús, pero Jesucristo sí existe realmente. O sea que cuando yo me muera voy a tener que rendir cuentas y me va a ir mal. Tercera opción. Yo sí creo en Jesucristo, pero Jesucristo realmente no existe, lo cual yo no puedo probar sino hasta que me muera. Y cuarta opción. Yo creo en Jesucristo y Jesucristo realmente existe y yo lo acepto ya. Vivo en este momento sus enseñanzas y sus estatutos y lo tengo a mi lado día a día. Y me muero y voy al cielo y lo encuentro a él cara a cara. Yo gané. ¿Ok? Y tras de eso lo dejé habitar en mi vida. Probabilidad estadística que nos puede servir para nuestras vidas también. Y por cosas como esta es que Raimundo y todo el mundo piensa que con todas estas escaleritas puede llegar a Dios. Por favor, el llamado nuevamente es aceptar a Jesucristo en nuestros corazones, dejar nuestra vida pecaminosa y empezar una vida en total libertad a través de la verdad de Jesucristo. Nuestra Biblia contiene toda la historia del hombre, desde el principio cuando fue hecho hasta el final, porque ahí también nos habla cómo es que va a terminar este mundo. Vamos a dejar entonces por este lado los libros con los cuales debemos aprender. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No olvidemos que estamos en el reto de las 5 de la mañana, entonces sin Facebook, sin Instagram, sin retos de TikTok, tenemos es que estar conectados con Dios y vamos a estar leyendo en ese tiempo con Dios estos versículos de acá que son sobre la suficiencia de la Biblia para nuestra vida y la suficiencia de Jesucristo para la salvación de nosotros. Muchas gracias por habernos escuchado, les deseamos una excelente semana. ¡Chao!